La solitaria casa ranchera se alzaba en silencio contra el crepúsculo del desierto cuando 3 camiones negros avanzaron lentamente por el polvoriento camino, sus motores apenas susurrando. Dentro, un equipo de sicarios del cártel revisaba sus armas, confiados en que sería una captura fácil. El objetivo era solo la esposa de un ranchero, una mujer tranquila que pasaba sus días cuidando caballos. Lo que no sabían era que este humilde dueño del rancho había sido alguna vez el pistolero más temido en 3 estados, con un pasado escrito en humo de pólvora y sangre. Antes de continuar, dinos desde dónde estás sintonizando. Si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo extra especial guardado para ti. El sol vespertino proyectaba largas sombras sobre el rancho Martínez, pintando las paredes de adobe en tonos de naranja y rojo. Sara Martínez estaba en la ventana de su cocina, sus manos callosas rodeando una taza caliente de café mientras observaba los remolinos de polvo danzar por el desierto de Nuevo México. 20 años de paz habían suavizado su apariencia, pero no sus instintos. Estos seguían tan afilados como siempre, perfeccionados por años de servicio y numerosos enfrentamientos en lugares que prefería olvidar. El sonido llegó primero, el crujido sutil de neumáticos sobre grava, motores funcionando más silenciosamente de lo que deberían. El agarre de Sara se tensó en su taza mientras veía 3 camiones negros aparecer en el horizonte, apagando sus luces al acercarse. Su esposo Eduardo aún estaba revisando la cerca, felizmente inconsciente de lo que se avecinaba. En todos sus años de matrimonio, nunca le había hablado de su vida pasada, de las medallas enterradas en una caja bajo el suelo o del verdadero motivo por el que había elegido un tramo tan remoto del desierto para llamar hogar. Sara dejó su café lentamente, sus movimientos deliberados y controlados. Los camiones estaban más cerca ahora, y podía distinguir las siluetas de hombres armados dentro. Últimamente, el cártel había estado presionando su territorio, exigiendo a los rancheros locales que les permitieran paso por sus tierras. Eduardo se había mantenido firme, rechazando sus avances y amenazas. Ahora habían venido a dar un ejemplo. Con una eficiencia practicada, Sara alcanzó debajo del fregadero de la cocina, retirando el panel falso que había instalado hace años. Dentro estaba un Colt 1911 personalizado, modificado con miras nocturnas y un cañón roscado, un remanente de su vida pasada que nunca había podido dejar ir por completo. El peso en sus manos trajo recuerdos de guerra en el desierto y combate cuerpo a cuerpo, de misiones que nunca aparecieron en ningún registro oficial. Los camiones se detuvieron a unos 50 metros de la casa, sus puertas abriéndose silenciosamente mientras hombres armados emergían de las sombras. Sara contó 12, liderados por una figura alta que reconoció como Miguel Ramírez, el teniente local del cártel que había estado amenazando a Eduardo. Se movían con la confianza de depredadores que nunca habían enfrentado resistencia real, sus armas sostenidas despreocupadamente mientras se acercaban a la casa. Sara se posicionó lejos de las ventanas, su mente ya trazando ángulos de tiro y puntos de cobertura. Las viejas habilidades regresaron: priorización de objetivos, movimiento táctico, evaluación de amenazas. Ya no era solo la esposa de un ranchero. Estaba volviendo al papel que había desempeñado durante 15 años como una de las especialistas en combate cercano más letales del ejército. Señora Martínez. La voz de Ramírez atravesó el patio, goteando cortesía falsa. Hemos venido a hablar sobre la terquedad de su esposo. ¿Por qué no sale a charlar con nosotros? Sara permaneció en silencio, observando a través de la rendija de las cortinas mientras los hombres se dispersaban alrededor de la casa. Eran descuidados, agrupándose de maneras que le darían líneas de fuego claras. No eran soldados, eran matones con armas que nunca habían enfrentado a un oponente entrenado.
No lo haga difícil, señora, llamó Ramírez de nuevo. Solo queremos enviarle un mensaje a su esposo. Venga tranquilamente y tal vez no quememos su bonito rancho hasta los cimientos. Sara revisó su arma una última vez, la memoria muscular tomando el control mientras accionaba el cerrojo. El sonido familiar resonó en la casa silenciosa. Sabía lo que venía ahora. Intentarían derribar la puerta, esperando encontrar a una mujer asustada acurrucada dentro. En cambio, encontrarían algo completamente diferente. La primera patada aterrizó en la puerta principal, la madera astillándose al abrirse de golpe. Dos hombres entraron apresuradamente, armas en alto, y fue entonces cuando Sara hizo su movimiento. Años de entrenamiento tomaron el control mientras salía de detrás del mostrador de la cocina, sus movimientos fluidos y precisos. Los primeros dos disparos derribaron a los hombres principales antes de que pudieran siquiera registrar su presencia. El sonido de los disparos rompió la calma de la noche. Por primera vez en 20 años, Sara Martínez desató a la guerrera que había mantenido enterrada por tanto tiempo. Afuera, podía escuchar a Ramírez gritando órdenes, su voz teñida de confusión y los primeros indicios de miedo. Había venido esperando un secuestro fácil, pero había caminado hacia una emboscada. Sara se movió por su casa como un fantasma, cada paso con propósito, cada disparo encontrando su marca. Los hombres del cártel estaban a punto de aprender una dura lección sobre subestimar a sus objetivos, y Sara iba a asegurarse de que fuera una lección que nunca olvidarían. El caos estalló cuando los miembros restantes del cártel buscaron cobertura, su confianza destrozada por la precisión del ataque inicial de Sara. A través de la puerta rota, podía escuchar a Ramírez ladrando órdenes en español, su voz cargada de un borde de pánico que no había estado allí momentos antes. «Encuéntrenla. Es solo una mujer», gritó, pero el temblor en su voz traicionaba su incertidumbre. Sara se movió como sombra por su propia casa, años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo guiando cada paso. La casa en la que había vivido durante 2 décadas se había convertido en un campo de juego táctico. Cada esquina y puerta una ventaja potencial. 2 sicarios más irrumpieron por la puerta lateral, sus armas disparando salvajemente. Sara se arrodilló detrás de la isla de la cocina, dejando que su fuego indisciplinado pasara inofensivamente por encima. En la breve pausa mientras recargaban, ella atacó, rodando hasta el borde del mostrador y disparando 2 veces, 2 tiros limpios que enviaron a ambos hombres al suelo. «¿Quién demonios es ella?», gritó uno de los sobrevivientes desde afuera. Sara se permitió una sonrisa sombría mientras expulsaba su cargador vacío y colocaba uno nuevo. Estaban empezando a darse cuenta de que esto no era el secuestro simple que habían planeado. A través de la ventana, captó movimiento, 3 hombres intentando flanquear su posición desde el granero. Sara alcanzó su escondite de armas, sacando un PDW compacto que había mantenido oculto detrás del refrigerador. El peso familiar del arma trajo recuerdos de operaciones en recintos cerrados no muy diferentes a su rancho. «Estás cometiendo un error», llamó Ramírez, su bravuconería anterior reemplazada por una desesperación creciente. «¿Sabes con quién estás tratando?». La respuesta de Sara vino en forma de ráfagas precisas de fuego que obligaron a él y a sus hombres a retroceder más. Se movió hacia la parte trasera de la casa, usando las sombras a su favor. El sol poniente proyectaba largas sombras a través de las ventanas, creando una cobertura perfecta para sus movimientos. Uno de los miembros del cártel cometió el error de intentar apresurarse hacia su posición. La reacción de Sara fue instantánea. Una combinación fluida de movimientos que envió su arma al suelo antes de que lo golpeara, usando su propio impulso para estrellarlo contra la pared.
El crujido enfermizo de su nariz rompiéndose fue seguido por un golpe rápido en la sien que lo dejó inconsciente. Afuera, podía escuchar a los hombres restantes reagrupándose. Su formación táctica era descuidada, demasiado juntos. No eran luchadores entrenados, eran matones acostumbrados a intimidar a civiles desarmados. Sarah alcanzó una granada cegadora que había guardado hace años, quitó el seguro y la arrojó por la ventana rota. La explosión de luz y sonido dejó a los miembros del cártel tambaleándose. Sarah usó la confusión a su favor, moviéndose de cobertura en cobertura mientras los eliminaba uno por uno. Cada disparo era deliberado, destinado a herir en lugar de matar. Quería que recordaran esto, que llevaran la historia de vuelta a sus jefes. Ramírez había retrocedido a la seguridad de uno de los camiones, gritando por radio pidiendo refuerzos. Sarah pudo distinguir fragmentos de su transmisión en pánico, pidiendo más hombres, describiendo una situación que se salía de control. Ahora se movió afuera, usando la oscuridad creciente a su ventaja. Las luces exteriores del rancho se encendieron de repente. Eduardo debía estar regresando de revisar la cerca. Sarah maldijo en voz baja. Había esperado terminar esto antes de que él regresara. La distracción le costó un segundo precioso cuando uno de los sicarios emergió de detrás de un tanque de agua, su rifle apuntando a su posición. Sarah rodó detrás de una pila de fardos de heno justo cuando las balas atravesaron el espacio donde había estado. En un movimiento suave, sacó su arma de respaldo, una compacta, 45 atada a su tobillo, y disparó a través de una brecha en los fardos. El sicario cayó, agarrándose el hombro. La voz de Eduardo atravesó el patio, llena de confusión y miedo. Podía ver su camión acercándose a lo lejos, los faros iluminando el caos que había estallado en su hogar. «Mantente atrás», gritó ella, su voz cargada con el tono inconfundible de mando que alguna vez había dirigido equipos de operaciones especiales. Para su alivio, el camión de Eduardo se detuvo bruscamente, manteniéndose a una distancia segura. Ramírez aprovechó el momento de distracción para hacer su movimiento, emergiendo de detrás de su camión con un arma automática. «¡Estás muerta, puta!», gruñó, apretando el gatillo, pero Sarah ya estaba en movimiento, lanzándose en una voltereta que la llevó detrás de un viejo tractor mientras las balas levantaban polvo a su alrededor. Se levantó disparando, sus tiros precisos y medidos. El primer disparo alcanzó el arma de Ramírez, haciéndola girar fuera de su alcance. El segundo lo alcanzó en el muslo, dejándolo de rodillas. Preparar y narrar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. El rostro del teniente se contorsionó de dolor y desbelief mientras se daba cuenta de lo mal que había calculado esta operación. Los miembros restantes del cártel, al ver a su líder caído, comenzaron a retroceder, disparando salvajemente mientras se dirigían hacia sus vehículos, más preocupados por escapar que por precisión. Sarah los dejó ir, manteniendo su arma apuntada a Ramírez mientras el sonido de neumáticos chirriando y motores acelerando llenaba el aire. Avanzó hacia Ramírez, sus movimientos calculados y precisos mientras mantenía su arma apuntándolo. El teniente del cártel se agarraba la pierna herida, su rostro retorcido en una mezcla de dolor y desbelief mientras miraba a la mujer que había subestimado tan gravemente. Detrás de ellos, el camión de Eduardo se acercaba lentamente, sus faros iluminando las secuelas del breve pero intenso tiroteo. «¿Quién? ¿Qué eres tú?», jadeó Ramírez, la sangre filtrándose entre sus dedos mientras intentaba detener la herida en su muslo. La expresión de Sarah permaneció impasible mientras pateaba su arma caída más lejos, sus ojos nunca dejando su rostro. «Eso no importa», respondió ella, su voz fría y firme.
Lo que importa es el mensaje que vas a entregar. Podía escuchar los pasos de Eduardo acercándose, sus botas crujiendo en la grava, pero mantuvo su enfoque en el hombre herido frente a ella. Sara. La voz de Eduardo estaba llena de confusión y preocupación. ¿Qué está pasando aquí? Ella no giró para mirarlo, no podía permitirse quitar los ojos de Ramírez, pero podía imaginar el shock en el rostro de su esposo mientras observaba la escena. Las paredes acribilladas de su hogar, los miembros del cártel heridos gimiendo en el suelo, su esposa de pie como guerrera con un arma apuntada a su tormento. «Mantente atrás, Eduardo», ordenó, su tono no dejando espacio para discusiones. Para su alivio, sus pasos se detuvieron. 20 años de matrimonio y ahora, en cuestión de minutos, todo cambiaría. La vida que habían construido juntos, la existencia pacífica que habían compartido, estaba a punto de transformarse por la verdad que había mantenido oculta por tanto tiempo. Los ojos de Ramírez se movieron entre ellos, su mente táctica trabajando a pesar del dolor. «No eres solo la esposa de un ranchero», escupió, la realización amaneciendo en su rostro. «La forma en que te mueves, la forma en que disparas, eres militar». Sara se permitió una pequeña y peligrosa sonrisa. «Había una vez», dijo. «Ahora solo soy una mujer protegiendo su hogar». Dio un paso más cerca, su puntería nunca vacilando. «Y tú vas a ayudarme a enviar un mensaje a tus jefes». Eduardo se acercó más, y esta vez Sara no pudo detenerlo. Se paró a su lado, su presencia tanto reconfortante como preocupante. Podía sentir sus ojos sobre ella, llenos de preguntas que tendría que responder pronto. «El cártel no toma mensajes», gruñó Ramírez, intentando recuperar algo de su bravuconería. «Volverán con más hombres, mejores armas. No puedes luchar contra todos». La risa de Sara fue aguda y sin humor. «¿Crees que esto fue suerte? ¿Crees que solo por casualidad derribé a 10 de tus hombres?» Hizo un gesto hacia los sicarios heridos esparcidos por su propiedad. «Esto fue yo siendo amable, Ramírez. Esto fue yo dándote una oportunidad de irte». Se agachó, poniéndose a la altura de los ojos del teniente herido. «Pasé 15 años como especialista en combate, entrenando a otros cómo matar de manera eficiente y efectiva. Las medallas enterradas bajo mi suelo te contarían historias que harían que tu sangre se helara. Así que cuando te digo que puedo manejar lo que sea que tus jefes envíen, será mejor que me creas». Eduardo inhaló bruscamente ante sus palabras, pero permaneció en silencio. Sara continuó, su voz cayendo a un susurro peligroso. «Esto es lo que va a pasar. Vas a subir a tu camión y regresar con quien te envió. Les vas a decir que el rancho Martínez está fuera de límites. Si quieren ponerme a prueba, está bien, pero será mejor que traigan un ejército la próxima vez». El rostro de Ramírez palideció, ya fuera por la pérdida de sangre o por el miedo. Era difícil decirlo. «Me matarán por fallar», protestó débilmente. «Entonces será mejor que seas muy convincente sobre por qué no deberían volver», respondió Sara fríamente. «Porque si lo hacen, lo que pasó aquí esta noche parecerá un calentamiento». Dio un paso atrás, permitiendo que Ramírez se pusiera de pie con dificultad. Cojeó hacia su camión restante, apoyado por uno de sus hombres menos heridos que había emergido de su escondite. Cuando llegaron al vehículo, Sara gritó una última vez. «Y Ramírez, la próxima vez que pienses en amenazar a la familia de alguien, recuerda la noche en que descubriste de lo que es capaz la esposa de un ranchero». El motor del camión rugió al encenderse, y en pocos momentos, los miembros del cártel habían desaparecido en la oscuridad, dejando solo polvo y casquillos de bala como evidencia de su visita. Sara finalmente se permitió bajar su arma, aunque su cuerpo permaneció tenso, listo para cualquier regreso sorpresa.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir los ojos de Eduardo sobre ella, podía sentir el peso de 2 décadas de secretos colgando entre ellos. Lentamente, se giró para enfrentar a su esposo, viendo en su expresión una mezcla de asombro, miedo y confusión que le rompió el corazón. Eduardo, comenzó, pero él levantó una mano, deteniéndola. Adentro, dijo en voz baja. Necesitamos hablar, y necesitamos hacerlo ahora, mientras esperamos a ver si regresan. Sara asintió, sabiendo que esto era solo el comienzo. La noche estaba lejos de terminar, y las explicaciones eran largamente esperadas. Mientras caminaban hacia su hogar acribillado de balas, mantuvo su arma lista. El cártel no regresaría esta noche, pero volverían, y la próxima vez estarían mejor preparados. Ella también lo estaría. Dentro de su hogar dañado, Sara se movió con eficiencia practicada, asegurando puertas y ventanas mientras Eduardo se sentaba en su mesa de cocina marcada, sus manos curtidas rodeando una taza de café intacta. Los agujeros de balas salpicaban las paredes y el vidrio roto crujía bajo sus pies, evidencia cruda de la violencia que había destrozado su existencia pacífica. 15 años, dijiste. Eduardo finalmente habló, su voz cuidadosamente controlada. 15 años como especialista en combate. Todo este tiempo pensé que eras secretaria en el ejército. Levantó la vista hacia ella, sus ojos oscuros buscando en su rostro como si la viera por primera vez. Sara terminó su chequeo de seguridad y se sentó frente a él, colocando su arma en la mesa lo suficientemente cerca para agarrarla si fuera necesario. No podía decírtelo, comenzó. Luego se corrigió. No, eso no es cierto. Elegí no decírtelo. La vida que viví antes, quería dejarla atrás. La mano de Eduardo tembló ligeramente mientras apartaba su taza de café. Esos hombres esta noche, sabías exactamente lo que estabas haciendo. Las armas escondidas en nuestro hogar, el entrenamiento, nada de eso fue accidente o suerte. Sara negó con la cabeza, observando cómo su esposo procesaba la revelación. Formé parte de una unidad de élite, explicó, las palabras sintiéndose extrañas después de tantos años de silencio. Nos especializábamos en combate cuerpo a cuerpo, infiltración y operaciones de alto riesgo. El tipo de misiones que no llegan a los registros oficiales. ¿Y las medallas que mencionaste? La voz de Eduardo se quebró ligeramente. Las que están bajo nuestro suelo. Sara se levantó lentamente, moviéndose a la esquina de la habitación. Se arrodilló, levantando una tabla suelta del suelo para revelar una caja de metal que no había abierto en 20 años. Las bisagras chirriaron al levantar la tapa, exponiendo los restos tangibles de su vida anterior. Estrella de plata. Estrella de bronce con dispositivo de valor, corazón púrpura. Los enumeró en voz baja, colocando cada medalla en la mesa. Citaciones por acciones que no puedo discutir, misiones que oficialmente nunca ocurrieron. Hizo una pausa, tocando la última medalla suavemente. Esta fue por una operación en Sudamérica. Un cártel, muy parecido al que enfrentamos ahora, había tomado rehenes estadounidenses. Eduardo tomó una de las medallas, dándole la vuelta en sus manos. Todos estos años, murmuró. Las pesadillas, la forma en que siempre insistías en medidas de seguridad específicas. Pensé que era solo ansiedad por tu tiempo en el servicio. Lo siento, dijo Sara suavemente. Pensé que podía dejarlo todo atrás cuando te conocí. Me enamoré de este rancho y de la vida que podíamos tener aquí. Quería ser solo Sara Martínez, la esposa del ranchero. Pero esta noche demostró que algunas cosas no puedes escaparlas. Un ruido repentino afuera los hizo tensarse a ambos. Sara tenía su arma en la mano antes de que Eduardo pudiera siquiera girar la cabeza,
pero era solo el viento sacudiendo una pieza suelta de revestimiento. Aún así, no relajó su vigilancia. «Volverán», afirmó Eduardo, no como pregunta sino como certeza. Sara asintió sombríamente. «Sí, pero no esta noche. Ramírez informará a sus superiores y necesitarán tiempo para planear. Cuando regresen, no será un simple intento de secuestro. Vendrán con fuerza». «¿Qué hacemos?», preguntó Eduardo, y Sara sintió una oleada de amor por este hombre que, a pesar de haber visto su mundo patas arriba, ya estaba pensando en términos de nosotros en lugar de tú. «Primero te llevamos a un lugar seguro», comenzó, pero Eduardo la interrumpió con un gesto brusco. «No. Este es mi hogar también, Sara. Nuestro hogar. Puede que no sea un soldado entrenado, pero sé disparar y no te dejaré enfrentar esto sola». Sara estudió el rostro de su esposo, viendo la determinación allí. Pensó en discutir, en insistir en que se fuera por su propia seguridad, pero reconoció la firmeza obstinada de su mandíbula. Era la misma expresión que había mostrado al enfrentarse a las amenazas iniciales del cártel. «Está bien», cedió. «Pero si te quedas, lo hacemos a mi manera. A partir de mañana, voy a enseñarte todo lo que sé sobre operaciones defensivas. Necesitaremos fortificar el rancho, establecer posiciones de repliegue, trazar rutas de escape». Eduardo asintió, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la suya. Su toque fue gentil, un contraste marcado con la violencia de antes. «¿Quién más sabe?», preguntó. «Sobre tu pasado». «Hay una persona», admitió Sara. «Un viejo compañero de equipo que ahora dirige una firma de seguridad privada. Su nombre es Marcus Chen, y vamos a necesitar su ayuda. El cártel tiene recursos, mano de obra y nada que perder. Necesitaremos toda la ventaja que podamos conseguir». Eduardo apretó su mano. «Entonces llámalo. Lo que sea necesario para proteger nuestro hogar». Sara se levantó, moviéndose a la ventana para escanear la oscuridad más allá. La noche del desierto estaba tranquila, pero sabía que era solo la calma antes de la tormenta. En algún lugar allá afuera, el cártel ya estaba planeando su venganza, y Sara sabía que su respuesta sería brutal. «Descansa un poco», le dijo a Eduardo. «Mañana comenzamos a prepararnos». Y Eduardo se giró para enfrentarlo. «Gracias por entender». Él sonrió tristemente. 20 años de matrimonio cuentan para algo, mi amor. Incluso si recién ahora estoy aprendiendo quién es realmente mi esposa». Sara lo vio dirigirse a su habitación, su corazón pesado con la certeza de que lo había arrastrado a su guerra. Pero mientras se acomodaba para la primera de muchas vigilias por venir, sabía una cosa con certeza. Haría lo que fuera necesario para protegerlo, a él y a la vida que habían construido juntos. La noche se extendía por delante, llena de sombras y posibilidades, y Sara Martínez, ex especialista en combate convertida en esposa de ranchero, se preparó para las batallas que estaban por venir. El amanecer irrumpió sobre el rancho Martínez, pintando las paredes de adobe marcadas por balas en tonos de rosa y oro. Sara no había dormido, manteniendo su vigilia toda la noche mientras Eduardo dormitaba inquieto en su habitación. Ahora, mientras los primeros rayos de sol se arrastraban por el desierto, comenzó a implementar su estrategia de defensa. «Lo primero que necesitamos hacer es despejar las líneas de fuego», explicó Sara a Eduardo mientras estaban en su porche delantero, el aire matutino aún fresco. Hizo un gesto hacia las diversas estructuras alrededor de su propiedad: el granero, los cobertizos de almacenamiento y las estaciones de equipo. Cualquiera que se acerque a la casa querrá usar estos como cobertura. Necesitamos hacer que eso sea lo más difícil posible. Eduardo asintió,
observando el paisaje con ojos nuevos. Los fardos de heno junto al granero, dijo. Deberíamos moverlos. Proporcionaron demasiada cobertura anoche. Sara sintió una oleada de orgullo por su observación. Exactamente. Los reubicaremos detrás de la casa. Crearemos una posición defensiva allí. Pero primero necesito hacer una llamada. Sacó un viejo teléfono plegable, uno que había mantenido cargado pero sin usar durante años, escondido con sus medallas. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar respondiera. Ghost Tactical, aquí Chen. Marcus, dijo Sara, su voz firme. Soy Quick Draw. El viejo distintivo se sintió extraño en su lengua después de tantos años. Hubo una larga pausa al otro lado. Bueno, respondió Marcus finalmente, su tono una mezcla de sorpresa y preocupación. 20 años de silencio y ahora estás usando la línea de emergencia. ¿Qué tan malo es? Problema con el cártel, dijo Sara simplemente. Tuve que desempolvar algunas habilidades anoche. Podría usar equipo y un par de manos extra. Cártel. La voz de Marcus se agudizó. Los salvajes han estado avanzando con fuerza en Nuevo México últimamente. El agarre de Sara se tensó en el teléfono. ¿Los conoces? He estado siguiendo sus movimientos para un cliente privado. No son un grupo típico. Mejor entrenados, mejor equipados. Se dice que han estado reclutando exmilitares del sur de la frontera. Eso explica algunas cosas, murmuró Sara, pensando en la precisión con la que habían abordado su rancho. ¿Qué tan rápido puedes estar aquí? Puedo llegar antes del anochecer, respondió Marcus. ¿Sigues en ese rancho que compraste cuando te retiraste? El mismo lugar. Trae todo lo que puedas. Volverán, y la próxima vez no será un simple equipo de captura. Ya estoy empacando, aseguró Marcus. Y Sara, es bueno escuchar tu voz de nuevo. Tras finalizar la llamada, Sara se giró para encontrar a Eduardo observándola intensamente. Marcus Chen explicó. Ex compañero de equipo, ahora dirige una compañía de seguridad privada. Traerá suministros y apoyo. La expresión de Eduardo fue pensativa. ¿Quick Draw? Preguntó, refiriéndose a su distintivo. Sara sonrió ligeramente, recordando. Tenía una reputación por ser rápida en el gatillo, especialmente en espacios cerrados. El nombre se quedó. Pasaron la mañana fortificando su posición, moviendo obstáculos y creando campos de fuego despejados. Sara le mostró a Eduardo cómo instalar sistemas improvisados de alerta temprana. Cables trampa conectados a pequeñas campanas, placas de presión hechas de chatarra y resortes. La clave son las capas, explicó mientras trabajaban. Queremos saber que vienen mucho antes de que lleguen a la casa. Cada capa de defensa debe ralentizarlos, hacerlos dudar, darnos tiempo para reaccionar. Eduardo demostró ser un estudiante rápido, sus años de trabajo en el rancho trasladándose bien a las demandas físicas de sus preparativos. A mediodía, habían transformado su hogar en una posición defensiva que habría enorgullecido a los viejos instructores de combate de Sara. Mientras descansaban para tomar agua, Eduardo hizo la pregunta que había estado colgando entre ellos. ¿Cuántos crees que enviarán la próxima vez? Sara consideró la pregunta cuidadosamente. Después de anoche, al menos 20, probablemente más. Vendrán pesados, mejores armas, chalecos antibalas, tal vez incluso vehículos con ametralladoras montadas. No pueden permitirse subestimarnos de nuevo. Nosotros, repitió Eduardo, enfatizando la palabra. Sabes, cuando me casé contigo, nunca imaginé que estaríamos preparándonos para un asedio contra el cártel. Sara tocó su brazo suavemente. Nunca quise que esta vida te encontrara. Si quieres irte,
Ir a algún lugar seguro. Eduardo la interrumpió con un movimiento de cabeza. Este rancho es nuestro. Nuestro hogar, nuestra vida. Si lo quieren, tendrán que luchar contra ambos por él. El sonido de un vehículo acercándose captó su atención. Sara tuvo su arma levantada antes de registrar conscientemente el movimiento, pero se relajó ligeramente al ver un SUV negro familiar aparecer en el horizonte. Marcus, dijo, bajando su arma pero sin guardarla. Llegó rápido. El SUV se detuvo frente a la casa, y un hombre asiático alto con equipo táctico salió. Sus movimientos eran fluidos y precisos. Examinó el rancho con interés profesional antes de que sus ojos se posaran en Sara. «Te ves bien para alguien que ha estado jugando a ser ranchera durante 20 años», llamó, una leve sonrisa jugando en sus labios. «Aunque escuché que no has perdido tu toque». Sara se acercó a su viejo compañero de equipo, notando las nuevas cicatrices en su rostro y el gris en sus sienes. «Bueno verte, Marcus. Gracias por venir». La expresión de Marcus se tornó seria mientras abría las puertas traseras del SUV, revelando un arsenal de armas y equipo. «Pongámonos a trabajar. Tenemos mucho que hacer antes de que regresen, y créeme, volverán». Sara asintió sombríamente, sabiendo que la verdadera pelea apenas comenzaba. El cártel estaba a punto de aprender una dura lección sobre subestimar a sus oponentes, y ella iba a asegurarse de que fuera una que nunca olvidarían. Marcus trabajó con eficiencia militar mientras descargaba el SUV, desplegando una impresionante variedad de equipo táctico sobre la mesa de la cocina: chalecos antibalas, equipo de comunicaciones, ópticas térmicas y suficiente munición para librar una pequeña guerra se extendían sobre la superficie de madera como un festín mortal. «Traje algunos de tus viejos favoritos», dijo, sacando una carabina personalizada que hizo que los ojos de Sara se iluminaran con reconocimiento. «Todavía lo mantengo en stock, por si alguna vez decidías regresar». Sara tomó el arma, la memoria muscular tomando el control mientras revisaba sus mecanismos. «Lo mantuviste todos estos años». «Alguien tenía que hacerlo», respondió Marcus, su tono casual pero significativo. «No todos intentamos desaparecer por completo». Hizo una pausa, mirando a Eduardo, quien examinaba un conjunto de chalecos antibalas. «Sin ofender por tus elecciones de vida». Eduardo miró entre ellos, sintiendo el peso de la historia. «Ustedes dos sirvieron juntos por mucho tiempo». «7 años», respondió Marcus antes de que Sara pudiera hacerlo. «Tu esposa fue la mejor instructora de combate cuerpo a cuerpo en la unidad. Me enseñó todo lo que sé sobre limpieza de habitaciones y combate cercano. Me salvó la vida más veces de las que quiero contar». Sara se concentró en ensamblar su equipo, evitando los recuerdos que las palabras de Marcus evocaban. «Eso fue hace una vida. Ahora necesitamos enfocarnos en el presente. ¿Qué inteligencia tienes sobre los salvajes?» La expresión de Marcus se tornó seria mientras sacaba una laptop. «Han estado expandiéndose agresivamente en Nuevo México durante el último año. Su líder, Víctor Delgado, es exmilitar, Fuerzas Especiales Mexicanas. Los ha convertido en algo más profesional que el cártel típico». «Eso explica sus tácticas anoche», reflexionó Sara, recordando el enfoque coordinado que habían usado. «No son solo matones con armas». «No, no lo son», coincidió Marcus. «Y después de anoche, vendrán con todo lo que tienen». Delgado no tolera el fracaso ni la humillación. El hecho de que la esposa de un ranchero derribara a sus hombres. Negó con la cabeza. «Lo hará personal». Eduardo dio un paso adelante, su rostro decidido. «Entonces los haremos arrepentirse. ¿Cuál es nuestra estrategia?»
Sara sintió una oleada de orgullo por la resolución de su esposo. Tenemos la ventaja del terreno y la preparación. Conocemos cada centímetro de este rancho, cada ángulo de aproximación, cada pedazo de cobertura. Usaremos eso. Marcus asintió, sacando imágenes satelitales del rancho y el área circundante en su laptop. Tengo algunos amigos corriendo vigilancia. Nos darán una advertencia temprana cuando los hombres de Delgado comiencen a moverse. Basado en sus patrones habituales, tenemos tal vez 48 horas antes de que nos ataquen. Bien, dijo Sara, estudiando el mapa. Eso nos da tiempo para establecer posiciones defensivas adecuadas. Marcus, trajiste el equipo de vigilancia que pedí. Él dio una palmada a un estuche grande. Paquete completo, sensores de movimiento, visión nocturna, térmico. Los veremos venir mucho antes de que se acerquen. Los tres pasaron las siguientes horas estableciendo un perímetro defensivo alrededor del rancho. Sara le mostró a Eduardo cómo usar el equipo de comunicaciones, mientras Marcus colocaba sensores de movimiento en puntos estratégicos a lo largo de rutas de aproximación probables. Recuerda, instruyó Sara mientras trabajaban, si comienza el tiroteo, quédate en tu posición asignada. Nada de heroísmos, nada de improvisaciones. Nos apegamos al plan. Eduardo asintió, pero su expresión estaba preocupada. Sara, si estos hombres son tan profesionales como dice Marcus, ¿cuáles son nuestras verdaderas posibilidades? Sara compartió una mirada con Marcus antes de responder. Mejores de lo que podrías pensar. Sí, están entrenados, pero también son demasiado confiados. Están acostumbrados a intimidar a civiles, no a pelear contra operadores experimentados. Además, agregó Marcus, revisando la alineación de la mira en un rifle, aún no saben de mí. Estarán esperando la misma situación que enfrentaron anoche, un operador habilidoso y un civil. Podemos usar esa sorpresa a nuestro favor. Mientras el sol comenzaba a ponerse, se reunieron de nuevo en la cocina para revisar sus preparativos. El rancho había sido transformado en una posición defensiva endurecida con múltiples puntos de repliegue y campos de fuego entrelazados. Hay una cosa más, dijo Marcus, sacando un teléfono satelital. Tengo un equipo de reacción rápida en espera. Antiguos compañeros de equipo que ahora trabajan para mi compañía. Si las cosas se complican, pueden estar aquí en 30 minutos en helicóptero. Sara levantó una ceja. Eso no es barato. ¿Cuál es el truco? Marcus sonrió sombríamente. Digamos que he estado buscando una excusa para darle un golpe a Delgado. Tu situación proporciona una oportunidad perfecta. Nos estás usando como cebo, dijo Eduardo, su voz neutral. Más bien un beneficio mutuo, corrigió Marcus. Ustedes obtienen respaldo si lo necesitan, y yo consigo una oportunidad de interrumpir la operación de Delgado. Todos ganan. Sara consideró esto. Luego asintió lentamente. Está bien, pero intentamos manejar esto nosotros primero. No quiero escalar las cosas más de lo necesario. Cuando la noche cayó sobre el rancho, tomaron sus posiciones iniciales. Sara podía sentir la familiar tensión previa al combate creciendo en sus músculos, una sensación que no había experimentado en 20 años. A su lado, Eduardo revisó su arma por 10ª vez, sus movimientos volviéndose más confiados con cada repetición. Descansa un poco, le dijo suavemente. Mañana comenzamos a ensayar escenarios. Cuando vengan, necesitamos estar listos. Eduardo extendió la mano y apretó la suya. Lo estaremos, le aseguró. Juntos. Sara apretó de vuelta, rezando para no haber firmado la sentencia de muerte de su esposo al involucrarlo en su mundo. Pero mientras lo veía moverse con creciente confianza entre sus defensas,
Se dio cuenta de que era más fuerte de lo que le había dado crédito. Enfrentarían lo que viniera juntos, y que Dios ayudara a cualquiera que intentara quitarle su hogar. Sara despertó antes del amanecer, su reloj interno aún preciso después de todos estos años. El rancho estaba silencioso excepto por el suave susurro del viento a través del matorral del desierto. Encontró a Marcus ya despierto, monitoreando el equipo de vigilancia que habían instalado el día anterior. Movimiento en el camino de acceso sur, reportó sin apartar la vista de su pantalla. Parece que están haciendo reconocimiento. 2 vehículos, probablemente 4 hombres en total. Sara revisó su arma por hábito, aunque sabía que estaba lista. Se están volviendo audaces, corriendo reconocimiento a la luz del día. Deben estar planeando algo pronto. Mis fuentes dicen que Delgado mismo está tomando interés en esta operación, respondió Marcus, ajustando una de las transmisiones de cámara. Después del fracaso de anoche, lo está haciendo personal. Eduardo emergió del dormitorio, ya vestido y equipado con el chaleco antibalas que le habían ajustado ayer. Buenos días, dijo, su voz firme a pesar de la tensión evidente en sus hombros. ¿Cuál es la palabra? Exploradores del cártel en el camino sur, informó Sara. Es hora de poner nuestro entrenamiento a prueba. ¿Recuerdas el plan de respuesta que discutimos? Eduardo asintió, moviéndose a la cocina para empezar el café. Si rompen el perímetro exterior, retrocedemos a la posición defensiva alfa. Si nos flanquean allí, nos movemos a Bravo. No disparamos a menos que nos disparen o crucen la línea de advertencia. Sara sintió una oleada de orgullo por su recuerdo preciso. Habían pasado horas practicando estos procedimientos ayer, y Eduardo se había lanzado al entrenamiento con una aptitud inesperada. Están girando hacia el camino de acceso, anunció Marcus, su voz tensa. Parece que van a probar nuestras defensas. Sara se movió a la ventana, quedándose en las sombras mientras observaba los vehículos acercándose a través de sus binoculares, 2 SUV negros avanzando lentamente por el camino de tierra que llevaba a su rancho. El sol matutino brillaba en sus parabrisas, dificultando una visión clara de los ocupantes. Eduardo, toma posición en el granero, ordenó con calma. Marcus, ponte en el visor térmico. Quiero saber exactamente cuántos estamos enfrentando. Ambos hombres se movieron sin cuestionar, los ejercicios del día anterior rindiendo frutos en una eficiencia fluida. Sara observó mientras los vehículos se acercaban más, notando su espaciado profesional y ángulo de aproximación. Estos no eran los matones confiados de anoche. Eran operadores entrenados realizando un reconocimiento adecuado. Cuento 6 firmas de calor, reportó Marcus a través de sus auriculares de radio. Conductor y pasajero en cada vehículo, más 2 en la parte trasera del SUV líder. Todos están armados. Sara activó su radio. Eduardo, estado. En posición, respondió su esposo, su voz notablemente firme. Tengo líneas de visión claras a ambos vehículos. Los SUV se detuvieron a unos 200 metros de la casa del rancho, justo en el borde de la línea de propiedad que habían marcado con señales de advertencia. Un hombre emergió del lado del pasajero del vehículo líder, levantando las manos en un gesto exagerado de paz. Señora Martínez, llamó, su voz resonando claramente en el aire matutino. Venimos solo a hablar. Sara permaneció en silencio, observando a través de su mira mientras el hombre daba unos pasos adelante. Estaba bien vestido con un traje caro, una vestimenta inusual para un reconocimiento matutino. Detrás de él, podía ver a los otros hombres permaneciendo en sus vehículos, manos claramente en armas. Me llamo Carlos Vega, continuó el hombre. Represento al señor Delgado.
Le gustaría discutir el malentendido de anoche. La voz de Marcus crujió en su auricular. Carlos Vega, el negociador jefe de Delgado. Solo aparece cuando están planeando algo grande. Sara sopesó sus opciones. Iniciar un diálogo revelaría su posición, pero también podría proporcionar inteligencia valiosa sobre sus intenciones. Eso es lo suficientemente cerca, señor Vega, llamó, manteniendo su posición oculta. Diga lo que vino a decir. Vega sonrió, extendiendo las manos más ampliamente. El señor Delgado admira la fuerza, señora. Lo que pasó anoche demuestra que usted no es alguien a quien subestimar. Le gustaría hacerle una oferta. No me interesa, respondió Sara rotundamente. Dígale a su jefe que este rancho está fuera de límites. Ah, pero no ha escuchado la oferta, insistió Vega. El señor Delgado está dispuesto a pagarle generosamente por su cooperación. Sus habilidades podrían ser muy valiosas para nuestra organización. El dedo de Sara se tensó ligeramente en el gatillo. Última advertencia, señor Vega. Deje mi propiedad ahora. La actitud amistosa del negociador se deslizó ligeramente. Considere cuidadosamente, señora. La paciencia del señor Delgado tiene límites. Lo que pasó anoche fue desafortunado, pero puede ser perdonado. Sin embargo, si rechaza su generosa oferta. Dejó la amenaza en el aire. Veo a 6 hombres armados haciendo amenazas en mi propiedad, respondió Sara fríamente. Tiene 30 segundos para irse antes de que considere esto una acción hostil. Vega la miró fijamente en su dirección general por un largo momento antes de asentir lentamente. Como desee, señora. Recuerde que intentamos ser razonables. Se giró y caminó de regreso a su vehículo con pasos medidos. Los SV retrocedieron cuidadosamente antes de girar, manteniendo su disciplina profesional incluso en retirada. Sara los observó hasta que desaparecieron de la vista antes de activar su radio. Todos mantengan sus posiciones hasta que Marcus confirme que están fuera del perímetro exterior. Eso fue solo el movimiento inicial. El ataque real viene pronto. Sabía que la visita de Vega estaba destinada a sacudirlos, a hacerlos dudar de su resolución. En cambio, solo había fortalecido su determinación. El cártel estaba a punto de aprender que algunas personas no podían ser compradas ni intimidadas. La tormenta se acercaba, y Sara Martínez estaba lista para enfrentarla. El sol de la tarde golpeaba sin piedad sobre el rancho Martínez mientras Sara, Marcus y Eduardo afinaban sus preparativos defensivos. La visita matutina de Vega había añadido urgencia a su trabajo. Todos sabían que el próximo movimiento del cártel sería decisivo y violento. Los sensores térmicos están detectando movimiento de vida silvestre al norte, reportó Marcus desde su estación de monitoreo, pero nada que parezca actividad humana. Están siendo cautelosos después de anoche. Sara asintió, revisando el cargador de su rifle por enésima vez. Esperarán a la oscuridad. La visita de Vega estaba destinada a desequilibrarnos, a cansarnos y ponernos nerviosos para cuando realmente ataquen. Eduardo emergió del granero, limpiándose el sudor de la frente. Terminé de establecer las últimas posiciones defensivas como me mostraste. Esos viejos fardos de heno hacen una cobertura sorprendentemente buena cuando se colocan correctamente. Buen trabajo, respondió Sara, estudiando a su esposo con una mezcla de orgullo y preocupación. En menos de 24 horas, había pasado de ser un ranchero pacífico a un luchador defensivo sorprendentemente capaz. El pensamiento trajo tanto consuelo como culpa. La voz de Marcus cortó sus reflexiones. Sara, necesitas ver esto.
Su tono llevaba un filo que hizo que tanto Sara como Eduardo se apresuraran a su posición en la estación de monitoreo. En una de las pantallas, una imagen térmica mostraba una firma de calor clara moviéndose a través del matorral del desierto a aproximadamente 1 milla de distancia. «Individuo solitario», explicó Marcus, moviéndose con precisión táctica. «Podría ser otro explorador, pero algo se siente mal». Sara estudió el patrón de movimiento de la figura, el reconocimiento amaneciendo en sus ojos. «Eso no es un explorador», dijo sombríamente. «Ese es Santiago Rivera». La cabeza de Marcus se levantó de golpe. «El fantasma. ¿Estás segura?» «¿Quién es Santiago Rivera?», preguntó Eduardo, mirando entre ellos. La expresión de Sara se endureció. «Ex Fuerzas Especiales Mexicanas, como Delgado. Nos cruzamos durante una operación en Sonora hace años. Es uno de los mejores especialistas en infiltración que he visto. Si trajeron al fantasma, esto es más grande de lo que pensamos». Marcus murmuró, ajustando el visor térmico para rastrear el movimiento de Rivera. «No es barato, y solo toma trabajos que le interesan personalmente». Sara observó el progreso metódico de la figura a través de su perímetro exterior. «Está mapeando nuestras defensas, buscando puntos débiles. Eso significa que planean atacarnos esta noche». «¿Podemos eliminarlo desde aquí?», preguntó Eduardo, sorprendiendo a ambos Sara y Marcus con su pensamiento táctico. Sara negó con la cabeza. «Es demasiado bueno para eso. Si disparamos ahora, revelamos nuestras posiciones y perdemos el elemento sorpresa. Mejor dejarlo pensar que no ha sido detectado». «Además», agregó Marcus, «donde va Rivera, suele seguir un equipo de ataque. Probablemente tenga respaldo esperando justo fuera de nuestro alcance». Sara tomó una decisión rápida. «Eduardo, ponte en el puesto de observación del norte. Vigila cualquier movimiento adicional, pero no te involucres. Marcus, sigue rastreando a Rivera. Voy a ajustar nuestras posiciones defensivas según su probable vector de aproximación». Mientras se movían a sus tareas asignadas, Sara sintió la claridad familiar del enfoque de combate asentándose sobre ella. La presencia de Rivera lo cambiaba todo. No era solo un ejecutor del cártel. Era un profesional que reconocería y contrarrestaría tácticas defensivas estándar. «Sara», llamó Marcus suavemente mientras pasaba junto a él. «¿Recuerdas Sonora? Lo que les hizo a esos federales». «Lo recuerdo», respondió ella sombríamente. El recuerdo de encontrar esos cuerpos mutilados aún la perseguía. No tendrá esa oportunidad aquí. Durante la siguiente hora, observaron cómo Rivera sondeaba metódicamente sus defensas. Descubrió algunos de sus sensores de advertencia, exactamente como Sara había planeado, pero pasó por alto la capa secundaria de desencadenantes que había escondido más cuidadosamente. «Se está retirando», anunció Marcus finalmente. «Se dirige al oeste. Probablemente a reportar nuestras posiciones». Sara revisó su reloj. El atardecer estaba a menos de 2 horas. «Vendrán desde múltiples direcciones», dijo, reuniendo a Eduardo y Marcus para una última sesión informativa. «Rivera liderará un equipo desde el norte, usando la ruta de aproximación que acaba de explorar. Esperarán que concentremos nuestra defensa allí mientras otro equipo nos golpea desde el sur». Marcus terminó su pensamiento. Movimiento clásico de pinza. «Exactamente. Eduardo, quédate en el granero. Es la posición más defendible y tienes líneas de fuego claras hacia ambas rutas de aproximación probables. Marcus, toma la esquina este de la casa. Yo cubriré el oeste. Dejaremos que piensen que su brecha inicial está teniendo éxito. Luego cerraremos la trampa una vez que estén comprometidos».
Eduardo revisó su arma con movimientos practicados que habrían sido impensables hace solo días. ¿Y si pasan nuestras defensas exteriores? Retrocede a tu posición secundaria y mantén la disciplina de fuego, instruyó Sara. Recuerda, Rivera estará buscando cualquier señal de nuestros números y posiciones. Cada disparo tiene que contar. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte, pintando el desierto en rojos y púrpuras profundos. Sara sintió el tiempo comprimirse, cada minuto acercándolos más al enfrentamiento inevitable. Miró a Eduardo, viendo la misma determinación en sus ojos que la había enamorado hace 20 años. Pase lo que pase, le dijo suavemente. Sabe que te amo y lamento haber traído esto a nuestra puerta. Eduardo extendió la mano y apretó la suya. Tú no trajiste esto, mi amor. El cártel lo hizo. Y lo enfrentaremos juntos. La voz de Marcus crujió por su radio. Movimiento en el perímetro sur. Múltiples firmas de calor extendiéndose en formación táctica. Sara enderezó los hombros, arma lista. Tomen sus posiciones. Recuerden su entrenamiento. Y Eduardo hizo una pausa, encontrando sus ojos una última vez. Mantente vivo. Mientras la oscuridad se asentaba sobre el rancho Martínez, 3 defensores se prepararon para enfrentar a un ejército. El viento nocturno llevaba la promesa de violencia, y Sara Martínez, una vez más la guerrera que había intentado dejar atrás, lo abrazó como a un viejo amigo. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. La noche había caído completamente sobre el rancho Martínez cuando el primer disparo rompió el silencio del desierto. Sara rastreó el destello del cañón desde su posición. Un disparo de prueba del equipo de Rivera, buscando una respuesta. Ella permaneció inmóvil, arma apuntada a la oscuridad. Múltiples firmas de calor acercándose desde el sur. Susurró Marcus por la radio. Cuento 12, moviéndose en formación de asalto estándar. Están siendo cuidadosos, usando el terreno como cobertura. Sara activó su radio 2 veces para confirmar, manteniendo la disciplina de ruido. A través de sus ópticas de visión nocturna, podía ver sombras moviéndose en la oscuridad. Operadores profesionales avanzando con precisión practicada. La influencia de Rivera era evidente en su enfoque. La primera explosión tomó a todos por sorpresa. Una de las cargas cuidadosamente escondidas de Sara detonó en el perímetro sur, enviando a 2 pistoleros del cártel volando. Inmediatamente, la noche estalló en caos mientras ambos equipos de asalto abrieron fuego, sus armas automáticas iluminando la oscuridad. Mantengan la posición, ordenó Sara mientras las balas tumbaban por encima. Dejen que se comprometan con el ataque. La voz de Eduardo llegó por la radio, notablemente firme. 4 tangos moviéndose hacia el granero, usando el viejo tractor como cobertura. Sara observó cómo el equipo de Rivera avanzaba desde el norte, usando la confusión del asalto sur como cobertura. Se movían como fantasmas, apenas visibles incluso con visión nocturna, pero Sara había estado esperando esto. Era exactamente lo que ella habría hecho. Marcus, activa los reflectores en mi semeal, ordenó, esperando mientras el equipo de Rivera se acercaba más. Estaban entrando en su primera trampa, justo donde los quería. Ahora, potentes reflectores se encendieron, cegando temporalmente a cualquiera que usara visión nocturna. Sara ya estaba moviéndose, sus primeros disparos derribando a 2 de los hombres de Rivera antes de que pudieran ajustarse. El equipo del norte se dispersó buscando cobertura, pero habían sido atrapados al descubierto. El equipo del sur aprovechó esta distracción para presionar su ataque, avanzando agresivamente hacia la casa. Sara escuchó el rifle de Eduardo disparar 3 veces en rápida sucesión, seguido de gritos de dolor de los atacantes.
3 abatidos, reportó Eduardo. Pero siguen viniendo. La posición de Marcus estalló en disparos mientras él enfrentaba objetivos intentando flanquear la casa. Sara, Rivera se está moviendo hacia tu posición. Ella ya estaba rodando hacia un nuevo punto de tiro. Años de entrenamiento tomando el control. Una bala rebotó en la pared donde había estado su cabeza momentos antes. Rivera no había perdido su toque. Sara contó sus latidos, esperando el momento perfecto. Luego se levantó para devolver el fuego. Rivera era bueno. Ya se había ido de su posición anterior, pero Sara captó movimiento a su izquierda. 2 disparos rápidos derribaron a otro pistolero del cártel que había estado intentando rodearla. El equipo del sur se está retirando, reportó Marcus. Se están reagrupando detrás del cobertizo de equipo. Espera, múltiples vehículos acercándose rápido desde ambas direcciones, maldijo Sara en voz baja. Están trayendo su segunda ola. Eduardo, retrocede a la posición Bravo. Marcus, activa las cargas secundarias. Más explosiones sacudieron la noche mientras las cargas ocultas detonaban, destruyendo uno de los vehículos que se acercaban, pero más seguían llegando. Contó al menos 4 SV y lo que parecía un camión táctico. Técnico en el camino sur, gritó Marcus. Ametralladora de calibre 50 montada. La ametralladora pesada abrió fuego, sus enormes balas atravesando paredes y coberturas como papel. Sara rodó detrás de un abrevadero de concreto mientras las balas levantaban polvo a su alrededor. Eduardo, estado, llamó, su corazón latiendo con fuerza. Estoy bien, respondió él, en la posición de repliegue. Puedo ver el técnico desde aquí. Sara tomó una decisión rápida. Marcus, fuego de cobertura sobre el equipo del norte. Eduardo, en mi señal, apunta al artillero del técnico. Yo me encargaré del conductor. Esperó hasta que la ametralladora pesada pausara para recargar, luego gritó. Señal. 2 rifles dispararon en perfecta sincronización. El artillero del técnico cayó hacia atrás cuando el disparo de Eduardo dio en el blanco, mientras que la ronda de Sara atravesó el parabrisas, eliminando al conductor. El vehículo se desvió, estrellándose en una zanja de drenaje. Pero Rivera estaba usando esta distracción para acercarse. Sara captó movimiento en su visión periférica y giró, apenas levantando su rifle a tiempo para bloquear su golpe de cuchillo. El arma salió volando mientras forcejeaban, el tamaño superior de Rivera contra la velocidad y técnica de Sara. He esperado años por esta revancha, gruñó Rivera en español, lanzando una rodilla hacia su abdomen. Sara rodó con el golpe, sacando su pistola de respaldo, pero Rivera ya estaba moviéndose. Su bota atrapó su muñeca, enviando el arma girando fuera de alcance. Se enfrentaron en la oscuridad, 2 profesionales que habían pasado décadas perfeccionando el arte de matar. Eres buena, admitió Sara, girando con cautela, pero cometiste un error. Los ojos de Rivera se entrecerraron. Oh, olvidaste que nunca peleo sola. El rifle de Marcus disparó una vez, y Rivera tambaleó cuando la bala lo alcanzó en el hombro. Sara se movió al instante, años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo tomando el control mientras cerraba la distancia. Su codo lo golpeó en la sien, y el legendario fantasma se desplomó en el suelo. Pero no había tiempo para celebrar. Más vehículos estaban llegando, y la noche estaba lejos de terminar. Sara recuperó sus armas, activando su radio. Rivera está fuera. Todos reporten. Aún aquí, respondió Eduardo. Me queda poca munición. Igual, agregó Marcus. Sara miró la forma inconsciente de Rivera y luego a los refuerzos del cártel que se acercaban. Tenemos al menos 20 más en camino.
Podría ser hora de llamar a ese equipo de reacción rápida. Habían ensangrentado la nariz del cártel, pero ahora era momento de terminar esto. «Haz la llamada», ordenó. «Y prepárense para la segunda ronda». La noche estaba a punto de volverse mucho más interesante. El sonido de los disparos se intensificó mientras Marcus llamaba al equipo de reacción rápida. Sarah arrastró la forma inconsciente de Rivera detrás de una cobertura, atándole manos y pies con bridas. Era demasiado valioso para dejarlo expuesto. Un operador de alto rango del cártel que podría proporcionar inteligencia crucial. «El equipo de reacción rápida está a 20 minutos», reportó Marcus, su voz casi ahogada por el fuego cada vez más intenso. «Pero tenemos problemas. Están instalando morteros en la cresta». Como para confirmar su advertencia, el primer proyectil de mortero silbó a través del aire nocturno, explotando cerca del granero en una lluvia de tierra y metralla. La posición de Eduardo. «¡Eduardo!», gritó Sarah por su radio, su corazón deteniéndose por un momento. «Estoy bien», crujió su voz de vuelta. «Pero me tienen atrapado. No puedo llegar al depósito de munición». Sarah hizo un cálculo mental rápido. Tenían que resistir 20 minutos, pero el fuego de mortero destrozaría sus posiciones mucho antes. Necesitaba ganar tiempo. «Marcus, ¿puedes disparar a esos equipos de mortero?» «Negativo. Están justo fuera del alcance para un disparo preciso en estas condiciones». Otro proyectil de mortero aterrizó más cerca de la casa, la conmoción haciendo temblar las ventanas y enviando escombros volando. Sarah podía escuchar vehículos acercándose más, las fuerzas del cártel volviéndose más audaces con su potencia de fuego superior. «Nuevo plan», anunció. «Eduardo, quédate en cobertura. Marcus, ve al lado este del granero. Voy a crear una distracción». Antes de que alguno de los hombres pudiera protestar, Sarah estaba en movimiento. Corrió a través de la oscuridad, usando el caos del fuego de mortero como cobertura. Las fuerzas del cártel estaban enfocando su atención en las posiciones defendidas, no esperando que alguien se moviera al descubierto. Sarah alcanzó el viejo tractor que usaban para repuestos, colocando rápidamente cargas moldeadas que había preparado antes. Luego se movió a su verdadero objetivo, los tanques de propano detrás del cobertizo de equipo. «Ambos, concentren el fuego en el acercamiento sur», ordenó por su radio. «Hagan que piensen que nos estamos retirando en esa dirección». Marcus y Eduardo abrieron fuego con disparos coordinados, atrayendo la atención del cártel. Sarah aprovechó la distracción para preparar los tanques de propano, sus manos moviéndose con eficiencia practicada a pesar de las balas volando por encima. «Impacto en 10 segundos», llamó. «Cúbranse los ojos». La explosión, cuando llegó, fue masiva. Las cargas moldeadas en el tractor detonaron primero, enviando fragmentos mortales hacia las líneas del cártel. Segundos después, los tanques de propano explotaron en una bola de fuego gigantesca, iluminando todo el campo de batalla. A través de su visión nocturna, Sarah podía ver a los pistoleros del cártel buscando cobertura, sus formaciones ordenadas rotas por la explosión inesperada. Más importante aún, los equipos de mortero en la cresta habían detenido el fuego momentáneamente, aturdidos por la explosión. «Moviendo a la fase 2», anunció Sarah, ya corriendo hacia su próxima posición. «Marcus, ataca sus vehículos». El rifle de Marcus comenzó a eliminar conductores y artilleros, desactivando los elementos móviles del cártel uno por uno. Eduardo agregó su fuego a la mezcla, los dos hombres trabajando en concierto para mantener a los atacantes desequilibrados. Sarah alcanzó la torre de agua, escalando rápidamente la escalera de mantenimiento. Desde esta posición elevada, tenía líneas de visión claras a todo el campo de batalla.
Las fuerzas del cártel se habían dividido en 3 grupos, uno aún intentando avanzar desde el sur, uno reagrupándose cerca de sus vehículos desactivados y otro intentando alcanzar al caído Rivera. 10 minutos para el equipo de reacción rápida, actualizó Marcus. Sara comenzó a enfrentarse a objetivos metódicamente, usando disparos únicos y precisos para maximizar su munición restante. Cada disparo de su rifle derribaba a otro pistolero del cártel, desmoralizando aún más a sus atacantes. Pero las fuerzas del cártel eran profesionales y rápidamente se adaptaron. El fuego de respuesta comenzó a concentrarse en su posición, obligándola a mantenerse baja detrás de la pared protectora de la torre de agua. «Me estoy quedando sin munición», reportó Eduardo tensamente. «Bajo a mi último cargador». «Igual aquí», agregó Marcus. «Necesitamos consolidar nuestra posición o seremos superados antes de que llegue el equipo de reacción rápida». Sara observó cómo llegaban más vehículos del cártel, desembarcando nuevos pistoleros. Estaban preparándose para un empujón final, intentando abrumar a los defensores antes de que llegaran refuerzos. «Retrocedan a la posición Delta», ordenó. «Haremos nuestro stand allí». Mientras Eduardo y Marcus comenzaban su retirada coordinada, Sara proporcionó fuego de cobertura desde su posición elevada. Las fuerzas del cártel avanzaron, pero cada vez que intentaban apresurar una posición, el fuego preciso desde la torre de agua los obligaba a retroceder. 5 minutos para el equipo de reacción rápida, llamó Marcus. Sara estaba en sus últimas rondas cuando lo escuchó, el distante zumbido de rotores de helicóptero. Las fuerzas del cártel también lo oyeron, su ataque vacilando al darse cuenta de lo que venía. «Sara, baja de ahí ahora». La voz de Eduardo llevaba un miedo real. «Están trayendo RPGs. Ella captó el destello del lanzamiento del cohete y ya estaba moviéndose. El RPG golpeó la torre de agua justo cuando saltó, la explosión enviándola a través del aire. Sara golpeó el suelo con fuerza, rodando para absorber el impacto mientras años de entrenamiento tomaban el control. La torre de agua colapsó detrás de ella con un estruendo atronador, pero ya estaba corriendo, ignorando el dolor que atravesaba su hombro. Podía ver a las fuerzas del cártel comenzando a retroceder, no queriendo enfrentar a oponentes frescos desde el aire. «Equipo de reacción rápida a 1 minuto», reportó Marcus. «Aguanta». Sara alcanzó la posición de repliegue justo cuando el primer helicóptero apareció sobre la cresta, su reflector cortando la oscuridad como una hoja. Más helicópteros siguieron, su aparición enviando a las fuerzas restantes del cártel a una retirada completa. Pero Sara sabía que esto no había terminado. Habían sobrevivido la noche, pero también habían escalado una guerra con uno de los cárteles más peligrosos de México. Mientras los helicópteros del equipo de reacción rápida aterrizaban, desembarcando equipos de operadores fuertemente armados, ella captó la mirada de Eduardo. Él asintió sombríamente, entendiendo sin palabras, la verdadera pelea apenas comenzaba. El amanecer irrumpió sobre el rancho Martínez, revelando la extensión total de la batalla de la noche. La propiedad estaba llena de casquillos de bala, restos chamuscados de vehículos y los equipos del equipo de reacción rápida moviéndose metódicamente por el campo de batalla, asegurando el área y recolectando inteligencia de los miembros del cártel caídos. Sara estaba con Eduardo y Marcus cerca de su casa acribillada de balas, observando cómo los médicos trataban las heridas de Rivera antes de cargarlo en un helicóptero. El legendario fantasma finalmente había sido capturado, y Sara sabía que su arresto enviaría ondas de choque a través de la jerarquía del cártel. «Último reporte de nuestros equipos de vigilancia», anunció Marcus, revisando su tableta. «Las fuerzas del cártel se han retirado al otro lado de la frontera. Perdieron al menos 15 hombres,
con otra docena heridos, sin contar a Rivera. Capturamos a 3 comandantes de nivel medio. Sara asintió, haciendo una mueca leve mientras un médico examinaba su hombro herido. ¿Alguna palabra sobre la reacción de Delgado? Nada concreto aún, pero mis fuentes dicen que ha convocado una reunión de emergencia de sus principales tenientes. Tomar a Rivera vivo les va a doler más que cualquier número de bajas. Eduardo, que había estado observando silenciosamente la operación de limpieza, finalmente habló. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿No van a dejar esto pasar? No, no lo harán, coincidió Sara, su voz sombría. Pero nos hemos comprado algo de tiempo. La captura de Rivera los obligará a reorganizarse, reconstruir su estructura de mando. Un operador alto y fuertemente armado se acercó a su grupo. Sara lo reconoció como Jackson, uno de los líderes principales del equipo de Marcus. Señora, terminamos de barrer el perímetro. Encontramos algo de inteligencia interesante en uno de sus comandantes. Parece que tenían planes detallados para futuras operaciones en el área. Sara tomó los documentos ofrecidos, estudiándolos cuidadosamente. Planeaban usar nuestro rancho como área de preparación para un empujón mayor en Nuevo México. Por eso nos querían fuera tan desesperadamente. Hace sentido, comentó Marcus. Tu ubicación es perfecta para mover producto a través de la frontera. Remota, buen acceso por carretera, mucho espacio de almacenamiento. El rostro de Eduardo se endureció. Nuestro hogar. Querían convertir nuestro hogar en un almacén de drogas. Sara extendió la mano y apretó la suya, notando los callos frescos de manejar armas. En solo unos días, su pacífico esposo ranchero se había visto obligado a convertirse en guerrero. Y había estado a la altura del desafío admirablemente. Comandante, llamó un operador de radio a Marcus. Estamos captando un aumento en las comunicaciones desde el otro lado de la frontera. Parece que Delgado está movilizando fuerzas adicionales. Marcus maldijo suavemente. No va a tomar esto a costado. Sara, tú y Eduardo necesitan considerar sus opciones. Mi equipo puede tenerlos en una ubicación segura dentro de 1 hora. Pero Sara ya estaba negando con la cabeza. No, no vamos a correr. Miró a Eduardo, viendo la misma determinación en sus ojos. Este es nuestro hogar. Lo fortificaremos, fortaleceremos nuestras defensas, y la próxima vez que vengan, estaremos aún mejor preparados. Además, agregó Eduardo con una sonrisa sombría, ya han visto lo que mi esposa puede hacer. Que vengan. Jackson carraspeó. Señora, si se quedan, mi equipo estaría honrado de ayudar a establecer un perímetro defensivo adecuado. Podemos tener posiciones endurecidas instaladas dentro de 48 horas. Sara consideró la oferta. Tener operadores profesionales ayudando a preparar sus defensas mejoraría significativamente sus posibilidades. Marcus el asintió. Lo haré realidad. También estableceremos una presencia rotativa del equipo de reacción rápida. Mantendremos un equipo dentro del rango de respuesta en todo momento. ¿Y Rivera?, preguntó Eduardo. Será transportado a una instalación segura, respondió Marcus. Entre la inteligencia que recogimos y su captura, tenemos suficiente para involucrar a las autoridades federales. El cártel va a tener problemas más grandes que tu rancho muy pronto. Sara observó cómo llegaban más helicópteros, trayendo equipo adicional y personal. El tranquilo rancho que había llamado hogar durante 20 años estaba transformándose en una fortaleza, pero sentía una extraña paz al respecto. La fachada de una vida normal se había roto, pero en su lugar estaba emergiendo algo más fuerte. Deberíamos revisar las reservas de munición, le dijo a Eduardo. Si vamos a entrenar regularmente,
Necesitaremos más suministros. Él asintió, cayendo naturalmente en una discusión táctica. El lado este del granero necesita refuerzos también. Y deberíamos considerar establecer posiciones de francotirador adecuadas en la cresta. Marcus observó su intercambio con una mezcla de orgullo y diversión. Nunca pensé que vería el día en que Quick Draw jugara a ser ranchera y su esposo hablara de posiciones de francotirador. Sara sonrió, pero sus ojos permanecieron serios. La vida tiene una manera de dar círculos completos. Pensé que podía dejar atrás ese mundo. Pero tal vez aquí es donde siempre debí estar, protegiendo nuestro hogar, nuestra vida, con todas las habilidades que intente olvidar. El sol subió más alto, secando el rocío en los casquillos de bala gastados e iluminando las secuelas de la batalla. Sara Martínez estaba con su esposo, observando cómo su rancho se transformaba en un bastión. El cártel había querido una guerra, y la habían conseguido, pero habían cometido un error crucial. Habían subestimado a la esposa de un ranchero que resultó ser la pistolera más letal que jamás habían enfrentado. Y la próxima vez, no se contendría. 3 días después de la batalla, el rancho Martínez había sido transformado. Barreras de grado militar ahora reforzaban posiciones clave, y búnkeres ocultos punteaban la propiedad. Sara estaba en su porche recién fortificado, observando mientras el equipo de seguridad de Marcus instalaba el último de los equipos de vigilancia. Los sensores de movimiento están en línea, reportó Marcus, uniéndose a ella con una tableta que mostraba múltiples transmisiones de cámaras. Tenemos cobertura hasta 2 millas en todas las direcciones. Nada se acercará sin que lo sepamos. Sara asintió, revisando su reloj. Eduardo debía regresar en cualquier momento de su viaje de suministro a la ciudad. Lo habían enviado con una escolta armada, no tomando riesgos con una posible represalia del cártel. ¿Alguna palabra de tus contactos sobre el próximo movimiento de Delgado?, preguntó, escaneando el horizonte por hábito. Marcus deslizó a través de varios informes de inteligencia en su tableta. Ha retirado la mayoría de sus fuerzas de la frontera, pero nuestra vigilancia muestra que están preparando equipo en varias ubicaciones en México. Parece que están preparándose para algo grande. ¿Qué tan grande? ¿Recuerdas Juárez en el 15? Preguntó Marcus sombríamente. La expresión de Sara se endureció. La guerra del cártel en Juárez había dejado docenas de muertos y remodelado toda la región fronteriza. ¿Realmente está dispuesto a escalar esto tan lejos? La captura de Rivera los lastimó más de lo que pensamos. La inteligencia que obtuvimos de él ya ha llevado a varios arrestos de alto perfil. Delgado está perdiendo el control de su operación. Necesita una victoria. Algo dramático para restaurar su autoridad. El sonido de vehículos acercándose captó su atención. Sara se relajó ligeramente al reconocer el camión de Eduardo, flanqueado por 2 vehículos tácticos del equipo de seguridad de Marcus. El viaje de suministro fue exitoso, reportó Eduardo mientras salía de su camión. Y recogía algunos chismes interesantes en la ciudad. El cártel ha estado haciendo preguntas, tratando de descifrar exactamente con quién están lidiando. Sara lo ayudó a descargar cajas de munición y suministros. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre ti específicamente. Parece que la captura de Rivera los tiene asustados. Te están llamando la fantasma. Marcus se rió. Irónico, considerando el apodo de Rivera. También están ofreciendo recompensas, continuó Eduardo, su voz tensándose, por información sobre nuestras defensas, nuestras rutinas. Algunos de nuestros vecinos han sido abordados. Sara compartió una mirada preocupada con Marcus. Necesitamos expandir nuestra vigilancia, monitorear a Chun que venga dentro de 5 millas del rancho. Ya estoy en eso,
aseguró Marcus. Tengo equipos estableciendo puestos de observación adicionales. Nadie se acercará a ustedes sin que lo sepamos. Se trasladaron al interior de su centro de mando improvisado, donde múltiples pantallas mostraban transmisiones de cámaras y datos tácticos. El interior de la casa del rancho había sido reforzado con vidrio a prueba de balas instalado en todas las ventanas y placas de acero detrás de las paredes. Última inteligencia de la interrogación de Rivera, dijo Marcus, sacando un archivo seguro. La operación de Delgado es más grande de lo que pensábamos. Tiene oficiales corruptos a ambos lados de la frontera, armas de grado militar, incluso su propia red de inteligencia. Lo que significa que sabe exactamente lo que estamos haciendo aquí, concluyó Sarah. Las preparaciones defensivas, los equipos de reacción rápida, todo. Eduardo estudió la pantalla táctica. Entonces cambiemos el juego. Hagamos que reaccione a nosotros en lugar de al revés. Tanto Sarah como Marcus se giraron para mirarlo con sorpresa. Eduardo se encogió de hombros. He estado prestando atención durante el entrenamiento. La mejor defensa es un buen ataque, ¿verdad? Sarah sintió una oleada de orgullo por la creciente conciencia táctica de su esposo. Tiene razón. Necesitamos tomar la iniciativa. Marcus, ¿qué activos tenemos disponibles? Marcus sacó otra pantalla. 3 equipos tácticos completos en turnos rotativos, cobertura de drones, vigilancia satelital. Además, la inteligencia de Rivera nos ha dado ubicaciones de varios alijos de armas y casas seguras del cártel en este lado de la frontera. Las autoridades federales se mueven lentamente, construyendo casos, pero nos han dado autorización no oficial para actuar en defensa propia, con una interpretación amplia de lo que eso significa. Sarah comenzó a formular un plan. Si Delgado quiere hacer esto personal, lo obligaremos, pero lo haremos en nuestros términos. Empecemos con su red de apoyo, armas, dinero, oficiales corruptos. Apriétalo hasta que no tenga más opción que venir directamente contra nosotros. Eso es peligroso, advirtió Marcus. Arrojará todo lo que tiene contra nosotros. Bien, dijo Eduardo firmemente. Mejor aquí, donde estamos preparados, que dejarlo elegir el momento y el lugar. Sarah estudió el mapa, ya identificando objetivos potenciales. Necesitaremos más equipo, armas pesadas, capacidades antivehículos, soporte aéreo adecuado. Puedo tenerlo aquí dentro de 48 horas, aseguró Marcus. Pero Sarah, ¿estás segura de esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Sarah miró a Eduardo, viendo la misma determinación en sus ojos que sentía. Vinieron a nuestro hogar, amenazaron a nuestra familia, intentaron tomar todo lo que hemos construido. Estoy harta de jugar a la defensiva. Eduardo dio un paso más cerca, colocando su mano en su hombro. Lo que necesites, mi amor, enfrentamos esto juntos. Marcus asintió, ya haciendo llamadas. Alertaré a los equipos. Podemos comenzar el reconocimiento de los primeros objetivos esta noche. Sarah volvió a la pantalla táctica, su mente cambiando a los patrones familiares de planificación operativa. El cártel había querido una guerra, pero habían cometido un error crucial. Asumieron que ella era solo otro objetivo, alguien para intimidar o eliminar. En cambio, habían despertado algo que no podían controlar. Una guerrera que había pasado 20 años intentando olvidar su pasado, ahora forzada a abrazarlo plenamente. Y esta vez, no estaba luchando sola. La próxima fase de la guerra estaba a punto de comenzar, y Sarah Martínez tenía la intención de recordarle a todos por qué había sido una vez la